Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denison, bienvenidos a este video. Bueno, esta plática más que nada va a tratar sobre una retroalimentación o un resumen de en qué consistió la materia de herramientas de la comunicación en nutrición. Desde mi punto de vista, yo siento que esta materia se centró más en qué habilidades debemos desarrollar como nutriólogos para comunicarnos mejor con las personas o con nuestros pacientes o clientes. ¿O qué habilidades debemos desarrollar para tener una consulta de nutrición exitosa? También en lo personal me ayudó a que pude darme cuenta de qué habilidades tengo o cuáles son mis puntos fuertes a la hora de comunicarme con los demás. Bueno, voy a ir haciendo un resumen de los temas que se fueron viendo durante el curso. Comenzamos con lo que es la educación en nutrición. Si tenemos que darle una definición a la educación, podríamos decir que es un proceso a través del cual una persona adquiere conocimientos como habilidades, creencias, hábitos, los cuales los pone en práctica en su vida diaria. Es decir, la educación nos sirve para que podamos convivir o socializar con las personas que están a nuestro alrededor. Ahora bien, si lo pasamos a educación nutricional, ¿qué es lo que busca esta educación nutricional? Bueno, más que nada busca que las personas adquieran los conocimientos necesarios para que puedan tomar decisiones por ellas mismas a la hora de elegir alimentos. Es decir, que una persona cuando se vea ante una situación en la cual, se vea presionado o vaya a comer algo que no está en su plan de alimentación o algo que no debería comer, pueda reaccionar rápidamente y decir, bueno, yo sé esto, tengo conocimiento sobre esto, yo sé que si hago estas modificaciones en mi platillo, lo puedo compensar con lo que debería de yo comer. Entonces, más que nada, buscamos en la educación nutricional que la persona se vuelva autoindependiente y pueda elegir las mejores opciones, pues, a la hora de comer o de alimentarse. Esto es muy bueno porque teniendo en cuenta que nosotros como nutriólogos no vamos a tener a nuestros clientes por 3, 4, 5, 6 años. O sea, realmente el nutriólogo sirve para orientar al paciente, enseñarle a comer, para que así en un futuro, pues la persona, ya teniendo los conocimientos necesarios y la orientación adecuada por un profesional en el área de la salud, más específicamente en nutrición, pues ahora sí que puede armar sus propios platillos, sepa contar calorías, sepa contar porciones equivalentes, y así no se la pase pues 2, 3, 4, 5 años pagándole a un nutriólogo para que le haga sus platillos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta como nutriólogos. Nuestros pacientes no son eternos, siempre va a haber, entra uno, sale, entra otro, sale, entra otro y sale. Nosotros solo somos un conducto para que nuestros pacientes puedan adquirir la información correcta y a largo plazo puedan alimentarse o nutrirse de la mejor manera. Ahora bien, también se tocó el tema de los programas de educación en nutrición. Aquí más que nada se centralizó en que que los programas de nutrición tienen que estar adaptados a la región a la cual se están aplicando. Es decir, un programa de nutrición en Estados Unidos muy probablemente no tenga el mismo efecto o los mismos beneficios en México. O un programa de nutrición en Europa muy probablemente no funcione en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la sociedad, los hábitos, las creencias, la forma de preparar los alimentos es muy diferente de allá a acá. Entonces, más que nada, lo que yo entendí de este tema es que los programas tienen que estar totalmente adaptados a la región, inclusive hasta en el mismo país. Puede haber un programa de nutrición base, sin embargo cada nutriólogo de cada región tiene que adaptarlo a las costumbres o al tipo de alimentos que hay en su región.
Ahora bien, también se tocó el tema del PCN o proceso del cuidado nutricio. Aquí más que nada es cómo este tipo de protocolo nos puede ayudar a tener una consulta de nutrición exitosa. Por ejemplo, se tocó el tema, bueno, son 4 pasos. Está la valoración del estado nutricional, el diagnóstico nutricional, la intervención nutricional y el seguimiento o monitorización nutricional del paciente. Vamos a tocar el primer paso, que es la valoración del estado nutricio. Aquí más que nada es la recolección de datos o conocer a nuestro paciente. Por ejemplo, podemos tomar datos generales del paciente, su nombre, su edad, su nacionalidad, de dónde es. O sea, puede que nos toque un paciente que toda su vida ha vivido en Monterrey, pero se acaba de pasar a Chetumal. Es igual, es muy importante conocerlo porque muy probablemente este paciente tiene otros hábitos diferentes a los de nosotros. También aquí es donde empezamos al paciente, su estatura, le podemos hacer antropometría. También vamos a ver los parámetros bioquímicos o clínicos, es decir, tenemos que ver cómo está su glucosa, sus triglicéridos, bueno, todo ese tipo de cosas. Tenemos que conocer al paciente, o sea, su historia, si tiene una enfermedad diagnosticada, no sé, si ha pasado por alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Y bueno, poder entrar en su consentimiento informado, es decir, decirle al paciente que todo lo que nos dice es totalmente confidencial y que no lo vamos a compartir con ninguna otra persona. Bueno, en resumen de este paso, más que nada es conocer al paciente, tomar todos los datos necesarios para que podamos saber qué busca, cómo está físicamente, etc. Luego va lo que es el diagnóstico nutricional. Aquí se usa el formato PES por lo general, que es P significa problema, E significa etiología y S significa signos y síntomas. Aquí más que nada lo que buscamos es que una vez que nosotros ya conocimos al paciente, nos dijo más o menos cómo se alimenta, qué horas come, cuál es su objetivo. Podemos ver si tiene un problema nutricional. De acuerdo a todo esto, nosotros vamos a diagnosticar al paciente de acuerdo a lo que nosotros observamos o podemos notar. Solo por poner un ejemplo. Problema. Ok, a ver, este paciente está buscando ganar masa muscular. Bueno, me voy al ámbito deportivo porque es mi área. Este paciente está buscando ganar masa muscular, pero lleva 2 años entrenando. Toma su proteína, toma aminoácidos, toma creatina. Según él refiere que come mucha proteína porque eso es lo que le dijo su entrenador, etcétera, ¿no? Sí, bueno, ese es el problema, o sea, no puede ganar masa muscular. Lleva 2 años entrenando y solo ha ganado medio kilo en todos esos 2 años, lo cual para el paciente es un problema de acuerdo a su objetivo. Ahora bien, tenemos que ver cuál es el origen o cuál es la etiología, cuál es la causa por la cual nuestro paciente no está ganando la masa muscular que él desea. Bueno, aquí, por ejemplo, una posible causa podría ser que cuando vimos su recordatorio de 24 horas o lo que come normalmente, nos damos cuenta de que en la mañana se come un sándwich con pan 00, con queso, jamón, pollo, un poco de verduras y ya. En la tarde pechuga con arroz y en las noches se toma un plato de cereal con leche y un poquito de plátano.
y se toma su proteína después de entrenar, pero al momento de que nosotros vemos su plan de alimentación o lo que él normalmente come, nos damos cuenta de que sus calorías están muy por debajo de lo que él necesita para aumentar masa muscular. Inclusive nos damos cuenta de que está priorizando más las proteínas que los carbohidratos, que en realidad es el macronutriente más importante para subir de peso. Y luego, ¿cómo podemos referir sus signos y síntomas? Bueno, podemos decir que podemos ver que no está ganando la masa muscular porque notamos que tiene poco tono muscular, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos escribir? Igual, este tipo de diagnóstico le va a servir a otros nutriólogos a la hora de atender a este paciente. En caso de que el paciente se cambie con otro nutriólogo o le toque que otro nutriólogo lo atienda, si nosotros hacemos un buen diagnóstico, le vamos a facilitar bastante la chamba a otro nutriólogo porque ya va a saber cuál es el problema, cuál es la causa de su problema y qué es lo que demuestra que tiene ese problema. Entonces, al momento de escribirlo, podría ser problema, por ejemplo, en pérdida de peso. El paciente no ha podido perder porcentaje de grasa corporal causado por un alto consumo de hidratos de carbono refinados, y entre paréntesis podemos poner panes, refrescos, dulces, pasteles, etc. Y evidenciado por, aquí van los síntomas o los signos, evidenciado por un alto porcentaje de grasa corporal, ¿no? Algo así podríamos escribirlo. Bueno, de ahí va la intervención nutricional ya como tal, es decir, una vez que ya recolectamos todos los datos del paciente, ya lo conocemos, de acuerdo a todo lo que nos ha dicho, ya sabemos cuál es su problema, qué está causando ese problema y qué nos demuestra que está teniendo este problema. Entonces, ahora sí, ya que tenemos todo esto, entonces ahora sí ya podemos hacer una intervención nutricional. Es decir, ya podemos prescribir una dieta, podemos ver cuál es la mejor fórmula que podemos usar para abordar su problema, podemos trazar objetivos, es decir, de acuerdo a este plan de alimentación, nuestro objetivo es este, ¿no? Podemos ver con cuánta frecuencia vamos a atender al paciente, ¿no? Pues este paciente sí necesita que lo vuelva a atender la otra semana, o este paciente necesita que lo atienda dentro de 3 semanas o dentro de 2 semanas, ¿no? Algo así. Luego ya podemos, aquí en la intervención, pues ya le podemos explicar al paciente, ¿no? Pues mira, te voy a dar este plan de alimentación que consiste en darte tanto de proteína, vas a comer a estas horas aproximadamente. Es decir, ya le vamos a explicar al paciente más o menos en qué va a consistir su plan de alimentación para que esté consciente o más o menos vaya entendiendo. Si tiene alguna duda nos pueda preguntar, oye, pero, o sea, nos diga, oye, ok, pero ¿cómo puedo conseguir este alimento? ¿Dónde puedo comprar el alimento? ¿No? Algo así, nosotros lo podemos orientar. Bueno, una vez que ya hicimos el plan de acción, la intervención, ahora sí viene la monitorización o el seguimiento. Aquí en este apartado o en este último paso, ya simplemente vamos a ver qué tal va el paciente, si ha obtenido los resultados que esperábamos, si va bien con su plan de alimentación, si se está adheriendo correctamente al plan de alimentación, qué no le gustó al paciente de las comidas. Tal vez el paciente nos proponga, oye, es que no puedo comer, casi no me da tiempo de desayunar, ¿será que me puedas modificar este tiempo de comida? Y ahí es donde nosotros hacemos ajustes al plan de alimentación para que el paciente siga teniendo resultados. Bueno, eso sería todo en cuanto al proceso del cuidado nutricio. De ahí vamos a tocar el tema del lenguaje verbal y no verbal. Podríamos decir que el lenguaje verbal es
es todo aquel donde se comunica a través del habla o a través de escribir. Por ejemplo, escribir un mensaje de WhatsApp podría ser una forma de lenguaje verbal. O, por ejemplo, como en este video yo estoy hable y hable, esto es comunicación verbal, es decir, estoy dando un mensaje a través del habla. Bueno, y la comunicación no verbal es cuando podríamos decir que es una comunicación en la cual no es a través de palabras, sino a través de gestos, ademanes, el contorno, nuestra vestimenta, inclusive podría ser un lenguaje no verbal. Por ejemplo, si esto lo aplicamos a nuestra consulta de nutrición, podríamos decir que el lenguaje verbal es cuando nosotros platicamos con el paciente y el lenguaje no verbal es cómo nosotros reaccionamos a lo que nos dice el paciente. Por ejemplo, yo en este video he estado haciendo muchas caras, he estado haciendo ademanes, he estado haciendo gestos, me he estado moviendo. Entonces todo este tipo de cosas es la comunicación no verbal. Estoy comunicando a través de mis movimientos corporales. Inclusive podría ser que yo no me dé cuenta de qué gestos estoy haciendo, porque yo estoy más concentrado en lo que estoy diciendo que en cómo me estoy moviendo y todo. A veces hay cosas que hacemos sin darnos cuenta, que sin embargo eso es comunicación no verbal. Bien, ahora vamos a hablar sobre los mandamientos de la consulta nutricional, súper importante. Ok, los mandamientos de la entrevista, de la consulta nutricional es, por ejemplo, qué debemos hacer y qué no debemos hacer en una consulta de nutrición. Entonces, a ver. ¿Qué estoy buscando del tema? Bueno, más que nada, en estos mandamientos es súper importante que nos apeguemos a ellos porque nos van a ayudar bastantísimo a que nuestra consulta de nutrición sea exitosa o tengamos un buen resultado a la hora de intervenir con nuestros pacientes. Bueno, solo como manera de resumen, bueno, en mi caso, en cuanto a los mandamientos que yo puse, fue el mandamiento número 1, la escucha activa, que es poner total atención a nuestro paciente, no estarnos distrayendo con la computadora, con el celular, es que nuestra mente esté en otro lugar pensando en qué vamos a hacer después del trabajo, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer el fin de semana, nuestros problemas que tenemos en casa. Es decir, tenemos que desconectarnos de todo eso y ponerle total atención a nuestro paciente para que así lo conozcamos mejor, el paciente se dé cuenta de que estamos interesados en él y poder hacer anotaciones importantes sobre todo lo que nos dice. De ahí, mandamiento número 2, la primera impresión es importantísima porque, pues, por ejemplo, si tú tienes una primera impresión buena de alguien, eso va a dictar muchas cosas. Es decir, la persona se va a sentir en confianza, va a querer seguir platicando contigo, el paciente se va a sentir en un ambiente muchísimo más agradable con el nutriólogo, porque hay que tomar en cuenta que cuando un paciente va a una consulta de nutrición, pues a veces va con pena, pues tal vez es la primera vez que va a una consulta de nutrición y no sabe en qué consiste. Entonces, si nosotros lo atendemos de muy buena manera, desde el primer minuto lo tratamos amigablemente, se siente cómodo con nosotros, eso va a ayudar mucho a la consulta de nutrición. De ahí el mandamiento 3, de lo que sí debemos hacer, es ponernos en lugar del paciente, es decir, entender al paciente, saber qué es lo que el paciente puede sentir por no conseguir sus objetivos, o más que nada aquí tenemos que ser empáticos. Esa es la palabra clave, ser empáticos, entender al paciente. Eso es fundamental en cualquier consulta de nutrición.
De ahí el mandamiento número 4 de lo que sí debemos de hacer es enfocarnos en el problema y no en la causa. O sea, no juzgar a los pacientes. Si nuestro paciente tiene obesidad grado 3, obesidad mórbida, y pues el paciente nos dice que pues todos los días cena pizza, hamburguesas, no puede dejar la coca, todos los domingos se come su cochinita, todos los días come chilaquiles, pork chup y todo ese tipo de cosas, y nosotros hacemos cara como de ¿qué le pasa? ¿Por qué come así? O sea, ¿qué le pasa, no? Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de cosas y de cierta manera lo juzgamos, pues no va a haber un buen éxito en nuestra consulta de nutrición. Mandamiento número 5, un entorno agradable, es decir, el lugar donde va a ser la consulta tiene que ser visualmente agradable, cómodo, que sea un ambiente donde el paciente se sienta en confianza y se pueda dar una buena charla. Y mandamiento número 6, de lo que sí debe de hacer, debemos ser pacientes y tolerantes. Puede que a veces llegue un paciente con una mala actitud o tenga un carácter pues fuerte, y si nosotros reaccionamos de la misma manera, o sea, si el paciente está enojado y nos habla mal y nosotros le contestamos y así, adiós la consulta de nutrición, ya no va a haber un éxito, sino que pues tenemos que siempre poner nuestra mejor cara, nuestra mejor sonrisa, para que pues intentemos que la consulta funcione. Ahora, los mandamientos de lo que no debemos hacer: no debemos hacer caras ni gestos, es decir, cada que el paciente nos diga algo no tenemos que levantar la ceja o como que hacer algo así de no. O sea, tenemos que controlar muy bien nuestros gestos. Mandamiento número 2 de lo que no debemos hacer es que no hagamos contacto visual con nuestros pacientes, es decir, definitivamente siempre tenemos que hacer contacto visual con ellos, porque si estamos mirando hacia otro lugar, estamos mirando hacia abajo, solo estamos viendo nuestra laptop o computadora, el paciente puede sentir que no le estamos haciendo caso. Mandamiento número 3, no querer imponer, es decir, siempre ser flexibles y llegar a un trato con nuestros pacientes. Mandamiento número 4 de lo que no se debe hacer es que no tengamos un orden de la consulta, es decir, que improvisemos en nuestra consulta y no tengamos un orden de qué vamos a hacer cuando el paciente llega. Obviamente esto puede variar un poquito entre paciente y paciente, pero sí hay que tener un orden, porque si no tenemos un orden se nos pueden escapar ciertas cosas. Y mandamiento número 5 de lo que no se debe hacer es: no se debe usar un lenguaje muy técnico, es decir, no porque tengamos una maestría y seamos licenciados en nutrición y tengamos muchas certificaciones y sepamos mucho sobre esta área, queramos hablarle a nuestros pacientes con terminologías muy médicas o muy, o sea, que no entiendan como tal, sino que tenemos que hablar como si fuera, o sea, términos que realmente sepamos que el paciente va a entender sin ningún problema. Y en caso de que digamos algún término muy técnico, explicarles qué es ese término, porque si no, tú estás hable y hable y el paciente solo te dice que sí, pero en realidad no está entendiendo lo que le dices. Bueno, eso es todo en cuanto a los mandamientos. De ahí se tocó el tema de la entrevista nutricional, que aquí más que nada, o sea, podríamos decir que la entrevista nutricional es una herramienta que nos puede ayudar a nosotros como nutriólogos para que podamos conocer el estado nutricional de los pacientes y podamos hacer una buena intervención. Y pues es importantísimo que seamos buenos entrevistadores. O sea, sin duda, como nutriólogos, si somos buenos entrevistadores y les sabemos sacar una buena información, buena información a nuestros pacientes, es muy seguro que nuestra consulta de nutrición sea exitosa, porque como en un video anterior había comentado, el nutriólogo que es buen entrevistador es el nutriólogo que probablemente tenga más éxito en cuanto a intervenciones nutricionales, porque supo conocer todo sobre el paciente. Y bueno, conclusiones de la materia como tal. Bueno, en lo personal a mí me gustó.
no se me hizo una materia difícil, al contrario se me hizo bastante fácil en el sentido de que fueron temas bastante agradables para mí. Me gustó que se tuvieron que hacer videos, o sea, en lo personal a mí me gusta grabarme, explicar, como que desenvolverme ante la cámara, para mí es bastante fácil. Y pues en esa parte se me hizo muy bien que el profe dejara videos. Me sentí muy cómodo con ese, porque no había habido ninguna materia que nos pidiera tantos videos. Sí, una que otra, como que de proyecto final nos van a hacer un video explicando un tema. Pero aquí siento que fue más que el profe nos dijo, no, pues ustedes desenvuélvanse en la cámara, no me importa tanto, o sea, yo siento, ¿no?, que el profe no se centró tanto en la información, o sea, sí es importante, pero se centró más en cómo nosotros comunicamos esa información, o sea, cómo nos expresamos, qué decimos, si nos ponemos nerviosos, si no nos ponemos nerviosos, qué tan fácil se nos hace hablar frente a la cámara, qué habilidades tenemos, qué defectos tenemos, etc. Y pues creo que a todos nos hizo saber cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles, lo cual está perfecto, ya que pues ahora sí que yo siempre tengo este pensamiento de que hoy en día las redes sociales son un monstruo, y como nutriólogo, si te quieres dar a conocer tanto en tu ciudad como en otras ciudades o a nivel más grande, inclusive en otros países, o sea, tienes que ser un buen comunicador, hacer buenos videos, explicar bien los temas, que la gente te entienda a la hora de que tú expliques los temas, porque a veces allá afuera hay muchísimas dudas de nutrición, pero tú como nutriólogo, si sabes comunicar y expresarte de buena manera hacia los televidentes o hacia las personas que están viendo tus videos, probablemente te vas a ganar un buen prestigio, pues obviamente vas a tener más éxito, más dinero, vas a llegar a más personas, más clientes, etc. Lo cual está súper bien. En cuanto al profe, me gustó las diapositivas que hacía, no se me hacían ni extraordinarias ni malas, o sea, estaban bien. Siento que el punto fuerte del profe, más que nada, más que sus diapositivas, es cómo explica sus diapositivas. O sea, aunque las diapositivas a veces parezcan muy simple, él hace que sobresalga cada tema, o sea, sabe explicar los temas. O sea, yo siento que, o sea, siempre he visto que este maestro se desenvuelve muy bien, sabe expresarse tanto en persona como en cámara, lo cual está súper bien. Siento que el punto fuerte de este maestro es que no usa un lenguaje muy técnico, sino que hace que entiendas los temas por la forma en la que se expresa y explica el tema como tal. El lenguaje que usa es muy sencillo de entender. Creo que ese es su punto fuerte del maestro. Y que a veces pone ejemplos que sí, o sea, realmente son muy comunes en la vida diaria, que te hace ver como que, oh, oye, sí es cierto, tiene razón el maestro. Bueno, entonces, esas son mis impresiones generales tanto de la clase como del maestro. Y bueno, ya como para terminar este video, que ya tardó bastante, me gustó la clase, se me hizo muy productiva, aprendí bastante, me di cuenta de qué habilidades tengo para comunicarme, cuáles son mis puntos fuertes, en qué debo mejorar. Y pues más que nada esta materia me ayudó a saber o a motivarme a empezar a grabar más videos, porque desde hace tiempo yo tenía pensado como que grabar videos sobre temas de nutrición, deporte y todo esto, pero ahorita como que esta materia me motivó a grabar más videos para redes sociales y todo. Bueno, eso es todo. Gracias al maestro por todos sus conocimientos que nos compartió, la enseñanza que nos dio, y pues eso es todo. Bye.